el silencio de la esperanza y el llamado de la basílica. El sol abrasador del mediodía en la Ciudad de México castigaba el asfalto, pero dentro de la antigua basílica de Nuestra Señora de Guadalupe reinaba un silencio reverente, roto únicamente por el susurro de las oraciones. Elena Ramírez, una arquitecta de 42 años con una mirada cansada pero digna, se arrodillaba ante la tilma milagrosa, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe se había revelado siglos atrás. Sus rodillas dolían, pero el dolor físico era un pálido reflejo de la angustia que cargaba en el alma. Elena era una mujer de fe inquebrantable, forjada en pruebas. Su vida, antes un diseño de líneas rectas y proyectos exitosos, se había convertido en un enredo de incertidumbres. Hace 5 años, su esposo, Javier, un historiador apasionado por las leyendas mexicanas, desapareció sin dejar rastro durante una investigación en sitios arqueológicos remotos en el estado de Puebla. La policía archivó el caso como un accidente o una desaparición voluntaria, pero Elena nunca lo creyó. Cada día era una búsqueda silenciosa, una oración incesante por una señal. Su único hijo, Mateo, de 12 años, desde la desaparición de su padre, había caído en un mutismo casi total, su alegría infantil reemplazada por una tristeza profunda. Había dejado de hablar e interactuar como antes, y los médicos no encontraban una causa física para su condición, atribuyéndola a un trauma psicológico. La fe de Elena era el único ancla en su mar de dolor. Ese día, Elena estaba allí buscando consuelo, como tantas otras veces. Encendió una vela, sus lágrimas silenciosas rodando por su rostro marcado por la preocupación. «Mi señora», susurró, «dame una señal. Por mí Javier, por mí Mateo. Que la esperanza no me abandone». Mientras se levantaba para irse, algo llamó su atención. En el banco de al lado, un anciano de rostro surcado y manos callosas, que parecía estar allí desde hacía horas, le extendió un pequeño objeto. Era un rosario de madera oscura, sencillo, pero con un brillo casi cálido, diferente a cualquier otro que Elena hubiera visto. «Guárdalo, hija mía», dijo el anciano, con una voz ronca, casi un soplo. «Te guiará. Nuestra Señora conoce tu dolor. Y el camino hacia la verdad a menudo comienza donde la esperanza parece morir». Antes de que Elena pudiera agradecerle, el anciano se levantó con una agilidad sorprendente y desapareció entre la multitud, tan rápido como había aparecido. Elena sintió un escalofrío. Ese rosario no parecía solo un objeto de fe, parecía un don, una advertencia. Al regresar a casa, un pequeño apartamento acogedor en el barrio de Coyoacán, Elena encontró a Mateo sentado en el suelo, dibujando en silencio. Sus dibujos siempre eran paisajes oníricos, llenos de elementos de la naturaleza y figuras borrosas, casi fantasmales. Desde la desaparición de Javier, Mateo solo se comunicaba a través de sus dibujos. Elena se sentó a su lado, con el rosario en las manos. «Mira lo que trajo mamá, pequeño», dijo, con la voz quebrada. Mateo miró el rosario y, por primera vez en años, sus ojos mostraron una chispa de reconocimiento, casi un destello de interés. Extendió la mano y tocó el rosario. En ese instante, la madera oscura pareció reaccionar, emitiendo un calor suave. De repente, Mateo comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron de par en par y señaló uno de sus dibujos en el suelo. Era un dibujo detallado de una montaña rocosa, con una entrada de cueva oculta. Junto a la entrada, había un símbolo extraño, una flor de 4 pétalos en espiral, que Elena reconoció de los libros de Javier sobre simbología precolombina. Era una señal, un despertar. Él se había comunicado. En ese momento, sonó el timbre. Era Ricardo Valdés, un colega de Javier en la universidad, un arqueólogo renombrado y un hombre por quien Elena sentía una atracción sutil y complicada, reprimida desde hacía mucho tiempo por el duelo. Ricardo había sido el último en ver a Javier antes de su desaparición. Su presencia, aunque reconfortante en algunos momentos, también traía un toque de culpa para Elena. Ricardo estaba allí para una visita rutinaria a Mateo, pero su mirada hacia Elena siempre era de una preocupación que iba más allá de la amistad. Sostenía un sobre, pareciendo tenso. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Ricardo, con voz grave. «Recibí un paquete anónimo. En él, una foto reciente. Es Javier. Y está vivo». La revelación impactó a Elena profundamente. La foto mostraba a Javier, delgado, con barba descuidada, pero inconfundible.
Estaba en un lugar que parecía una cueva, y a su lado, un artefacto extraño, una estatuilla de piedra antigua. El símbolo de la flor de 4 pétalos en espiral estaba grabado en la estatuilla. En el fondo de la foto, casi imperceptible, había algo más perturbador, un símbolo velado en la pared de la cueva, que Elena reconoció de un antiguo diario de Javier, el emblema de una sociedad secreta, conocida como los Guardianes del Tiempo. Javier siempre había estado fascinado por ellos, pero los consideraba solo una leyenda. Ahora, parecía que no lo eran. Y estaban involucrados en la desaparición de Javier y, posiblemente, en el motivo por el cual estaba vivo, pero escondido. El despertar silencioso y los susurros del pasado. La foto en las manos de Ricardo Valdés fue un rayo de sol en 5 años de oscuridad para Elena Ramírez. Javier estaba vivo. La imagen, granulada y tomada en una cueva con un artefacto misterioso grabado con la flor de 4 pétalos en espiral, junto al símbolo de los Guardianes del Tiempo, lanzó a Elena a un torbellino de emociones, conmoción, esperanza, rabia y una pizca de resentimiento por ese silencio tan prolongado. Pero, sobre todo, la esperanza, ardiente y abrumadora, renacía en su pecho. Mateo, aún sosteniendo el rosario que Elena había traído de la basílica, miraba la foto con una intensidad rara. Sus pequeños dedos, que habían señalado el dibujo de la montaña y el símbolo, ahora temblaban levemente. Sus ojos, antes tan opacos, brillaban con una chispa de reconocimiento, casi de añoranza. Por primera vez en años, Elena sintió una conexión real con su hijo, un puente construido por la imagen de su padre. Ricardo, ¿por qué no nos buscó? La voz de Elena era un susurro ronco, la incredulidad marcando cada palabra. Ricardo, con una mirada de profunda compasión y culpa velada, se sentó a su lado. No lo sé, Elena. El paquete era anónimo, sin remitente. Pero la foto es auténtica. Javier está en algún lugar. Dudó, luego continuó, su voz baja. Estaba obsesionado con esa sociedad, los Guardianes del Tiempo. Creía que protegían conocimientos ancestrales y artefactos de gran poder. Me contó sobre una leyenda, la Piedra del Eco, que estaría escondida en alguna cueva sagrada en las montañas de Puebla, vinculada a la profecía de la flor de Tezcatlipoca, esa flor de 4 pétalos. Decían que revelaba verdades y curaba males del alma. La mención de la Piedra del Eco y de la flor de Tezcatlipoca hizo que Elena mirara el dibujo de Mateo. La similitud era innegable. Mateo no solo estaba dibujando, estaba viendo, sintiendo lo que Javier vivía. Mateo ha estado dibujando esto durante meses, dijo Elena, señalando el dibujo, con la voz cargada de una nueva comprensión. Él lo sabe de alguna manera. Ricardo observó a Mateo con una mezcla de fascinación y tristeza. Siempre se había sentido responsable por el estado del niño, por haber sido el último en ver a Javier. ¿La condición de Mateo es una forma de comunicación? ¿Está conectado con su padre de alguna manera? La idea era casi sobrenatural, pero, ante la fe y los eventos recientes, no parecía tan absurda. Elena, sintiendo un nuevo propósito, tomó la mano de Mateo. Lo encontraremos, mi amor. Te lo prometo. Esa noche, Elena no pudo dormir. El rosario dado por el anciano en la basílica estaba en su mesita de noche, el calor que irradiaba era un consuelo. Tomó los libros y notas de Javier, sumergiéndose en la investigación sobre los Guardianes del Tiempo y la Piedra del Eco. Las notas de Javier hablaban de una sociedad secreta, no maligna, pero extremadamente reservada, dedicada a preservar artefactos y conocimientos ancestrales de civilizaciones precolombinas, especialmente ligados al simbolismo de la flor en espiral, que representaba la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. La Piedra del Eco era descrita como un objeto místico capaz de amplificar la percepción y el autoconocimiento, y supuestamente guardada por siglos. Javier creía que tenía poderes curativos, capaces incluso de despertar la voz del alma. Al día siguiente, Ricardo apareció con un plan. Había rastreado las coordenadas geográficas sutiles en la foto de Javier. La ubicación apunta a una serie de cuevas en una región remota de Puebla, cerca del volcán Popocatépetl. Es un área de difícil acceso, muy poco explorada. Sus ojos, sin embargo, parecían cargar un peso. Javier estaba cerca de un grupo de arqueólogos que también investigaban la zona, pero desaparecieron meses antes que él. Se sospecha que encontraron algo grande, algo que no debería ser visto.
Ricardo reveló que, en las últimas semanas antes de desaparecer, Javier le había enviado correos electrónicos enigmáticos sobre un conflicto. Mencionaba un grupo que se autodenominaba Los Purgadores, una sociedad secreta, esta sí, de ideologías extremistas, que creía que el conocimiento ancestral debía ser destruido o purificado de influencias profanas. Javier sospechaba que los purgadores estaban intentando encontrar y destruir la Piedra del Eco y silenciar a los guardianes del tiempo, por considerarlos herejes. Temía que su vida estuviera en peligro, pero su pasión por la investigación lo impedía detenerse. La revelación sobre los purgadores trajo una nueva y peligrosa dimensión a la búsqueda de Javier. No solo estaba desaparecido, estaba siendo cazado. Elena sabía que el viaje a Puebla sería peligroso, pero la imagen de Javier en la foto y el brillo en los ojos de Mateo eran su fuerza motriz. Ricardo insistió en acompañarlos, no solo como guía, sino como protector. Había algo en su mirada que indicaba que no solo se sentía culpable, sino que albergaba sentimientos más profundos por Elena, sentimientos que guardaba en silencio por respeto a su amigo. Partieron. El viaje los llevó por caminos polvorientos y senderos empinados. Mateo estaba sentado en el asiento trasero, con el rosario en las manos. De repente, comenzó a dibujar de nuevo, frenéticamente. El nuevo dibujo mostraba la entrada de una cueva, pero esta vez, la imagen de Javier estaba más clara, junto a la Piedra del Eco. Y un detalle impactante, una figura sombría, con un emblema distintivo, escondida en las sombras de la cueva, observando a Javier. La figura parecía estar acercándose a él, a punto de actuar. El arte de Mateo no era solo comunicación, sino una advertencia, un puente hacia el pasado y un destello del peligro inminente. Las huellas en la niebla y el eco de la conspiración. El aire en Puebla era más ligero, cargado con el olor a tierra volcánica y la creciente tensión de la búsqueda por Javier. El nuevo dibujo de Mateo, mostrando la figura sombría con un emblema distintivo observando a su padre en la cueva, era una advertencia premonitoria. Elena Ramírez sentía un escalofrío en la espalda. Javier no solo había desaparecido, había sido capturado, o algo peor. Ricardo Valdés, guiándolos por los senderos irregulares de la montaña, parecía cada vez más inquieto. Este emblema, murmuró, examinando el dibujo de Mateo con una lupa. Es el símbolo de la facción más radical de los purgadores, los heraldos de la pureza. Creen que el conocimiento ancestral, si no es purificado por ellos, corrompe a la humanidad. Son peligrosos y están dispuestos a todo. La mirada de Ricardo encontró la de Elena, y en ella había una mezcla de culpa y una determinación feroz de protegerla. El equipo, compuesto ahora por Elena, Ricardo y Mateo, llegó al pie de la montaña indicada en la foto de Javier. La vegetación densa y la niebla matinal le daban al lugar un aire fantasmagórico. Ricardo, con su experiencia en campo, logró identificar marcas sutiles de neumáticos y huellas que no eran de excursionistas comunes, eran recientes y parecían pertenecer a un grupo organizado. Han estado aquí. Los purgadores o alguien que usaron, afirmó Ricardo, con voz grave. Mateo, con el rosario de madera oscura apretado en la mano, de repente se detuvo. Sus ojos, antes enfocados en la búsqueda, se volvieron hacia el bosque denso al lado del sendero. Señaló, sus labios moviéndose en un susurro inaudible. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó Elena, arrodillándose a su lado. Mateo sacó un pequeño pedazo de tela atrapado en un arbusto espinoso. Era un fragmento de una camisa a cuadros familiar. Elena sintió un impacto. Es de Javier. Yo le di esa camisa. La emoción era abrumadora. Javier había estado allí, tal vez hace pocas horas. Ricardo examinó la tela. Está fresca. Pasó por aquí recientemente. Miró hacia el bosque denso, donde la niebla parecía más espesa. No es la entrada principal de la cueva que buscamos. Pero parece un desvío. Tal vez una ruta de escape, o donde lo llevaron. Siguieron las huellas y el rastro sutil de la tela. El bosque se cerró a su alrededor, y el aire se volvió más húmedo y pesado. El sol apenas lograba atravesar el follaje. Tras una caminata tensa, llegaron a una clareira de rocas, casi un pequeño anfiteatro natural. En el centro, había una fogata apagada y restos de provisiones. Y en la roca detrás de la fogata, Elena encontró un pequeño símbolo grabado. No era la flor de 4 pétalos, sino un ojo estilizado, envuelto en llamas.
Era el emblema de los purgadores. Montaron un campamento, susurró Ricardo, tenso. Estaban esperando, o revisando la zona. De repente, Mateo soltó el rosario. Corrió hacia la roca y tocó el símbolo del ojo en llamas. Sus ojos se abrieron de par en par, y comenzó a temblar nuevamente. Pero esta vez, no era solo un temblor. Una voz débil y susurrante, casi inaudible para Elena y Ricardo, parecía emanar de Mateo. No eran palabras claras, sino fragmentos de sonidos, como si la mente de Javier intentara comunicarse a través de su hijo. Piedra, ecos, guardián, traición, él, no, pureza. Ricardo se acercó, fascinado y asustado. Está canalizando algo. El ojo del cóndor, tal vez la piedra del eco, está comunicándose con él. Mientras Mateo susurraba, un brillo diferente vino del rosario que había soltado en el suelo. Elena lo tomó. El rosario no solo emitía calor, sino que ahora parecía vibrar. Las cuentas de madera oscura se calentaron y una de ellas, la cruz, brilló con una luz verdosa tenue, señalando una dirección específica en la clareira rocosa. «Es una señal», exclamó Elena, con la fe renovada. «Nuestra Señora nos está guiando». Siguiendo la dirección señalada por el rosario, encontraron una fisura estrecha en la roca, casi imperceptible, cubierta por densa vegetación. No parecía una entrada natural. Era un pasaje secreto, hecho por alguien que quería ocultarse. «Es aquí», murmuró Ricardo. «La entrada al laberinto». Javier debió haberla encontrado o fue llevado por aquí. La fisura se abría a un túnel oscuro y húmedo. Ricardo encendió su linterna. El aire era pesado, y el olor a tierra y algo más, algo antiguo y casi metálico, llenaba el ambiente. A medida que avanzaban, las paredes del túnel revelaban dibujos rupestres antiguos, muchos de ellos con la flor de 4 pétalos en espiral. Era un camino ancestral, usado por los guardianes del tiempo. De repente, la luz de la linterna de Ricardo iluminó algo impactante. Caído en el suelo, había un equipo de comunicación por radio, antiguo, pero funcional, con el emblema de los purgadores. A su lado, un diario de campo, no el de Javier, sino de alguien del grupo de los heraldos de la pureza. Ricardo lo tomó, con las manos temblando. El diario revelaba que los purgadores tenían a Javier en su poder. No lo habían matado, pero lo mantenían cautivo en la cueva principal, la Cámara del Eco, intentando extraer de él la ubicación exacta de la Piedra del Eco y los secretos de los guardianes. La intención de los purgadores era destruir la Piedra del Eco, que consideraban una abominación, por supuestamente corromper el pensamiento puro y por ser venerada por los pueblos indígenas, una idolatría, en su visión distorsionada de la fe. La parte más aterradora del diario era el plan final de los purgadores. Pretendían usar una explosión controlada para sellar la Cámara del Eco y destruir la Piedra del Eco y a cualquiera que estuviera allí dentro, incluyendo a Javier y los últimos guardianes del tiempo que esperaban capturar. La fecha para la explosión estaba marcada para las próximas 24 horas. El tiempo se estaba agotando. Un frío invadió a Elena. Javier estaba vivo, pero en grave peligro. Y tenían poco tiempo. Mientras se giraban para continuar, un sonido de pasos apresurados y voces amortiguadas resonó en el túnel detrás de ellos. Los purgadores, o parte de ellos, habían regresado al campamento en la clareira y descubierto la entrada secreta. Estaban siendo seguidos. La conexión rota y el grito silencioso. El eco de los pasos apresurados de los purgadores en el túnel era la banda sonora del Pesadilla de Elena Ramírez. La revelación del diario, que Javier estaba vivo, pero a punto de ser sacrificado junto con la Piedra del Eco, en menos de 24 horas, apretaba su corazón como un torniquete. Mateo, con su don enigmático, era la única brújula, y Ricardo Valdés, el guardián silencioso de una esperanza frágil. «Tenemos que ir más rápido», jadeó Ricardo, la linterna temblando en su mano mientras corrían por el túnel claustrofóbico. Las paredes de piedra, antes portadoras de historias antiguas, ahora parecían cerrarse sobre ellos. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y el temor inminente. Mateo, con el rosario de madera oscura aún apretado en la mano, comenzó a llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino de un dolor profundo e incomprensible para sus 12 años. Cayó de rodillas, señalando hacia adelante con el rosario. La cruz de madera pulsaba con una luz verde intermitente,
más fuerte que antes, casi febril. Intentó formar palabras, sus labios temblando, pero solo susurros incomprensibles y gemidos escapaban. Era como si la conexión que tenía con Javier estuviera siendo rota, o sobrecargada por una interferencia. ¿Qué pasa, pequeño? Elena se arrodilló a su lado, abrazándolo. El dolor de Mateo era su propio dolor amplificado. Sintió un escalofrío cuando el rosario se calentó en su mano, una energía casi dolorosa. Ricardo se acercó, sus ojos fijos en el rosario y en Mateo. La conexión está fallando, murmuró, con voz grave. Donde sea que esté Javier, los purgadores deben estar haciendo algo para bloquear la energía de la piedra del eco, o la propia vida de él está en peligro inminente. La interrupción es tan fuerte que está afectando a Mateo. El llanto de Mateo se intensificó, transformándose en un grito mudo y agonizante. Su cuerpo se convulsionó, y se aferró a la garganta, como si estuviera asfixiándose en un mar de silencio. Elena sintió un pánico real. Su hijo estaba sintiendo el dolor de Javier, la tortura de su espíritu. «Mi señora, por favor», imploró Elena, apretando el rosario contra el pecho de Mateo. Cerró los ojos, orando con todo su ser, su fe la única cosa que la mantenía en pie. «No lo dejes abandonarnos». Mientras oraba, una memoria antigua y vívida de Javier invadió su mente. No era un recuerdo común, sino una visión, como si estuviera viendo a través de los ojos de él. Vio a Javier, en una cueva, forzado por figuras sombrías con el símbolo del ojo en llamas, a revelar algo sobre la piedra del eco. Él se negaba, resistiendo el dolor, repitiendo en su mente: «La fe es la última muralla. No pueden romper la fe». Pensaba en Elena y Mateo, y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en su tilma, surgía en su mente, dándole fuerza. La visión terminó abruptamente, y Elena abrió los ojos, jadeando. Mateo estaba más tranquilo, pero aún temblaba. El rosario, sin embargo, irradiaba una luz verde más fuerte, casi pulsante. Y ahora, no solo señalaba una dirección, sino que también parecía indicar un nuevo camino en el túnel. «Está resistiendo», dijo Elena, con la voz llena de una nueva determinación, su fe renovada por la visión de Javier. «No van a romper su fe. Nuestra Señora nos está mostrando el camino. Por aquí». Señaló una ramificación lateral en el túnel, que antes parecía un callejón sin salida. Ahora, el rosario brillaba intensamente, apuntando hacia allí. Ricardo, aunque escéptico sobre las señales, confió en la convicción en los ojos de Elena. Siguieron. El nuevo pasaje era aún más estrecho y oscuro, obligándolos a apretujarse. El aire se volvía más enrarecido, y la sensación de que el tiempo se agotaba era abrumadora. Tras unos minutos de una carrera desesperada, el pasaje se abrió a una galería natural de cuevas. Era un laberinto, con estalactitas y estalagmitas gigantescas que parecían garras, y el eco de cada paso de ellos se perdía en la inmensidad. En el centro de la galería, Elena avistó algo que hizo que su corazón se acelerara. Había una pared de piedra que parecía haber sido esculpida. Y en ella, una pintura rupestre antigua, enorme, pero desvaída por el tiempo, de la flor de 4 pétalos en espiral. Y justo en el centro de la flor, una representación estilizada de lo que parecía ser la piedra del eco. Debajo de la pintura, había un altar de piedra con 3 cuencas de agua secas. Ricardo se acercó a la pintura. «Esto es increíble. Es el santuario de la conexión, un lugar legendario de los guardianes del tiempo». Creían que aquí podían conectarse con la energía de la piedra del eco y con sus propios ancestros. Mientras admiraban la pintura, un sonido proveniente de detrás de la roca llamó su atención. Era una voz. Una voz que Elena conocía. Una voz ronca y débil, pero inconfundible. «Elena». «Mateo». Era Javier. Estaba allí. Pero la voz estaba llena de un dolor insoportable. Corrieron detrás de la roca, y lo que vieron hizo que la sangre de Elena se helara. Javier estaba atado a un pilar de piedra, delgado y pálido, con señales de maltrato, pero vivo. En sus manos, sostenía lo que parecía ser la verdadera piedra del eco, una esfera translúcida de un mineral desconocido, que pulsaba con una luz azul suave. Y sobre él, estaba un hombre, el líder de los purgadores, con un semblante frío y fanático, acompañado de 2 de sus seguidores.
Estaba a punto de inyectar en Javier una sustancia que lo obligaría a revelar todos los secretos. «Javier», gritó Elena, con el corazón destrozado. Javier los miró, sus ojos abriéndose con sorpresa y desesperación. Se había negado a hablar, manteniendo la fe, y ahora su familia estaba en peligro por su causa. El líder de los purgadores se giró, con una sonrisa cruel en los labios. No esperaba que llegaran tan lejos. «Vaya, vaya». La familia del traidor, siseó el líder, sus ojos fijos en la piedra del eco en la mano de Javier. Llegaron a tiempo para ver el fin de Javier, y de toda esa idolatría ancestral. La piedra será purificada. Y sus almas, también. El precio de la pureza y la voz de la piedra. El grito de Elena Ramírez resonó en la galería subterránea, el sonido de su desesperación mezclándose con el pavor del reencuentro. Javier estaba allí, vivo, pero al borde de la aniquilación, rehén del líder de los purgadores y sus seguidores. La piedra del eco pulsaba suavemente en sus manos atadas, un faro de esperanza y un cebo mortal. Javier, Elena corrió hacia él, pero Ricardo Valdés la detuvo, sus ojos alertando sobre el peligro inminente. El líder de los purgadores, un hombre de rostro duro y ojos gélidos, con el símbolo del ojo en llamas en su túnica, sonrió cruelmente. La reunión familiar es conmovedora. Pero inútil. La piedra del eco será purificada, y con ella, toda la corrupción que representa. Incluyéndote, traidor, dijo, señalando a Javier. Y a ustedes, que osan interferir. Mateo, pálido y temblando, soltó un gemido. El rosario en su mano comenzó a brillar con una luz verde vibrante, y señaló al líder de los purgadores, como intentando advertir. Ricardo, aprovechando la distracción del líder, actuó. Elena, Mateo, detrás de ese pilar. Voy a crear una distracción. Con un movimiento rápido, lanzó una piedra grande contra una formación de estalactitas, provocando un estruendo que resonó en la cueva. Los purgadores se giraron hacia el sonido, y en ese instante, Elena jaló a Mateo, arrastrándolo detrás del pilar más cercano. El líder, furioso, apuntó su arma hacia Ricardo. «Tonto. ¿Lo pagarás?» Mientras los purgadores se movían, Javier, con una fuerza que Elena no sabía que aún poseía, hizo un movimiento desesperado. Levantó la piedra del eco, con sus manos atadas, y un fuerte pulso de luz azul emanó de ella. No era solo luz, era una onda de energía que no solo iluminó la cueva, sino que hizo retroceder a los purgadores, tambaleándose, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, y algunos cayeron al suelo, paralizados. La piedra del eco no es solo un artefacto que guarda verdades, gritó Javier, su voz débil pero firme. Las repele. Es la esencia de la pureza verdadera, no la de ustedes. El líder de los purgadores, recuperándose rápidamente, disparó en dirección a Javier. La bala rebotó en el pilar, pero un fragmento alcanzó el brazo de Javier, quien soltó un grito de dolor, dejando caer la piedra del eco de sus manos atadas. El corazón de Elena se apretó. Sin pensar, Elena salió de detrás del pilar. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con su manto azul turquesa y mirada serena, inundó su mente. Sentía una fuerza inexplicable impulsándola. Corrió hacia la piedra del eco, que rodaba hacia una grieta. Se lanzó, alcanzándola en el último segundo, antes de que cayera en un abismo. Al tocar la piedra del eco, una conexión abrumadora la golpeó. No era la voz susurrante de Mateo, sino una visión clara y nítida que se proyectó en su mente, como una película. Elena vio fragmentos de la vida de Javier en los últimos 5 años, su captura por los purgadores, la tortura que sufrió para revelar los secretos de la piedra del eco, su resistencia inquebrantable y su fe inquebrantable, siempre pensando en ella y en Mateo. También vio al líder de los purgadores, no como un fanático simple, sino como un hombre amargado por una tragedia personal, que lo llevó a creer que la purificación a través de la destrucción era el único camino hacia la paz interior. Él buscaba no solo destruir la piedra, sino silenciar las voces que consideraba demonios de su propia mente perturbada. La visión de la piedra del eco también reveló el secreto final, la ubicación de un antiguo túnel de escape que los guardianes del tiempo usaban en emergencias, sellado con un mecanismo activado por un enigma antiguo. Y lo más importante, la piedra del eco podía curar males del alma,
pero necesitaba ser activada por un acto de fe pura y sacrificio desinteresado. Mientras Elena recibía la visión, Mateo, aún con el rosario brillando, corrió hacia Javier. «Papá», susurró, la primera palabra clara en 5 años. Su voz, fina y casi un llanto, resonó en la cueva. Javier miró a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Mateo, hablaste». La emoción era abrumadora. El milagro comenzaba a manifestarse. La conexión entre ellos, activada por el rosario y la presencia de la piedra del eco, se fortalecía. El líder de los purgadores, recuperado y furioso, apuntó su arma hacia Elena y la piedra del eco. «Entréguenme la abominación». Avanzó, decidido a no fallar nuevamente. Los otros purgadores, aunque sacudidos por la energía de la piedra, comenzaron a reagruparse. Ricardo, percibiendo la amenaza inminente, sabía que era el momento de un sacrificio mayor. Miró a Elena, sus ojos llenos de admiración y un amor que nunca había confesado. «Elena. El túnel de escape. Lleven a Javier. Yo los retrasaré». Con una agilidad sorprendente, Ricardo lanzó una pequeña granada de humo, que había traído como último recurso, hacia los purgadores, creando una cortina densa. La confusión se instaló. «Corran», gritó, mientras se colocaba frente a Elena, Javier y Mateo, listo para enfrentar al líder de los purgadores. Era un acto de amor y sacrificio, protegiendo a la mujer que amaba y a la familia de su amigo. El guardián rescatado y el sacrificio inesperado. El humo de la granada de Ricardo Valdés llenó la cueva, envolviendo a los purgadores en un caos temporal caótico. El acto de sacrificio de Ricardo, al enfrentarse al líder de los extremistas, quemaba pesaba en el corazón de Elena Ramírez. Ella tomó a Javier, debilitado, y jaló a Mateo hacia la pasadía de escape que la piedra del eco había revelado. El pequeño rosario de madera oscura en su mano, aún cálido y pulsante con una luz brillante, parecía confirmar cada paso. «Por aquí, papá», balbuceó Mateo, su voz aún frágil, pero ahora audible, un milagro en sí mismo. Corrió al frente, guiado por una intuición sobrenatural, el rosario señalando el camino a través del túnel estrecho y sinuoso. Elena ayudaba a Javier a moverse, su cuerpo débil, pero el espíritu en sus ojos ardía con la esperanza del reencuentro y la urgencia de escapar. «Javier, la piedra, ¿qué hacemos con ella?», preguntó Elena, mientras el sonido amortiguado de la lucha y los gritos de Ricardo resonaban detrás de ellos. «El túnel nos llevará a una antigua fuente, un lugar de poder de los guardianes», jadeó Javier. «La piedra del eco necesita ser purificada y usada allí. Es más que un registrador de memorias, es un faro de verdad. Pero el ritual exige que alguien de la estirpe de los guardianes se sacrifique para amplificar su poder». Sus ojos, antes tan llenos de esperanza, ahora se nublaban con el dolor de una decisión terrible. Mientras avanzaban, Mateo se detuvo abruptamente. Señaló una grieta en la pared del túnel, diferente de las demás. De allí, emergió una figura tambaleante, tosiendo y cubierta de polvo. Era Ricardo. Estaba herido, un corte profundo sangraba en su brazo, pero estaba vivo. «Ricardo», exclamó Elena, corriendo hacia él, aliviada y angustiada. «¿Estás bien?». «Pude retrasarlos», jadeó Ricardo, el rostro pálido. «Pero el líder está detrás de nosotros. Y no está solo. Hay más purgadores llegando por otra entrada». Ricardo parecía extrañamente concentrado. «La piedra del eco debe ser activada en la fuente. Pero el sacrificio del que habló Javier, ¿qué es?». Javier miró a Ricardo, luego a Mateo, y finalmente a Elena. «El ritual final requiere que un guardián del tiempo, aquel con la sangre pura, ofrezca una parte de su fuerza vital para activar completamente la piedra y liberar la onda de la verdad. Por eso los purgadores quieren destruirla. Quieren silenciar la verdad para siempre». La sorpresa golpeó a Elena. «El guardián. La sangre pura». Ella pensaba que era Javier, o incluso Mateo. Pero entonces, Ricardo extendió la mano hacia Mateo. «Mateo, tú eres el guardián», reveló Ricardo, su voz quebrada. «Sé que esto es difícil, pero tu madre, Isadora, me dijo que nuestro hijo era especial. Nuestra estirpe tiene el don. Él fue creado para ser el guardián». Elena se congeló. «¿De qué estás hablando, Ricardo?».
¿Isadora? ¿Nuestro hijo? Ricardo la miró con una tristeza profunda y un amor inconfesable. Elena. Javier no es el padre biológico de Mateo. Yo lo soy. Isadora y yo tuvimos un amor secreto antes de que ella conociera a Javier. Ella era una guardiana del tiempo, descendiente directa de aquellos que protegieron la Piedra del Eco por siglos. Me reveló la existencia de los purgadores y el peligro que corría la piedra. Cuando supo que estaba embarazada, y que el niño sería un nuevo guardián con el don de la conexión, ella y Javier lo planearon todo. Sabían que los purgadores la cazarían si lo descubrían. Javier, con su amor incondicional por Isadora y su profundo respeto por los conocimientos ancestrales, aceptó criarlo como su propio hijo, protegiendo el secreto de todos, incluso de ti, para mantenerlo a salvo. Él sabía que la sangre de un guardián atraería a los purgadores. Mi trabajo era protegerlos desde lejos, e investigar la ubicación de los purgadores. La revelación fue un choque monumental para Elena. El dolor de la traición de Javier, por haber guardado un secreto tan íntimo y profundo, se mezcló con la comprensión abrumadora del amor y sacrificio que él y Ricardo habían hecho por ella y por Mateo. La historia de Isadora, el verdadero guardián, la razón por la cual Mateo tenía el don y la conexión, todo encajaba de una manera dolorosa y grandiosa. Mateo, aunque pequeño, pareció entender las palabras de Ricardo. Miró el rosario, luego a sus padres Javier, que siempre lo amó como hijo, y Ricardo, su padre biológico, que se había sacrificado por ellos. Una calma extraña descendió sobre él. La fuente está justo adelante, dijo Ricardo, forzando una sonrisa dolorosa. Es allí donde Mateo debe activar la piedra. Pero los purgadores están viniendo. De repente, el suelo tembló violentamente. Explosiones lejanas resonaron. Los purgadores no solo estaban llegando, estaban intentando sellar la entrada del túnel que Ricardo acababa de dejar, desesperados por impedir que llegaran a la fuente. El tiempo se agotaba, y la presión era insoportable. El último eco y la fe inquebrantable. Las explosiones lejanas resonaban en el túnel, sellando el camino detrás de ellos. La revelación de Ricardo Valdés que él era el padre biológico de Mateo y que el niño era el verdadero guardián del tiempo golpeó a Elena Ramírez con la fuerza de un maremoto. El dolor de la traición, la profundidad del sacrificio de Javier, y la nueva y compleja realidad de su familia se mezclaban con el miedo de los purgadores que se acercaban. La fuente, jadeó Ricardo, tosiendo por el polvo de las explosiones. Tenemos que llegar antes de que nos alcancen. Estaba débil, pero su determinación de proteger a Mateo y Elena era inquebrantable. Elena, sosteniendo la piedra del eco, sentía su corazón latir fuerte, una mezcla de pánico y una fe inquebrantable. Miró a Mateo, que, a pesar de todo, mantenía una extraña calma, el rosario aún brillando en su mano, una luz verde que parecía guiar sus pasos. Él era la clave. Él era la esperanza. El pasaje se abrió a una vasta cueva, más clara que los túneles anteriores, con una fuente burbujeante en el centro. El agua, de un azul translúcido, parecía brillar con una luz propia. Dibujos antiguos adornaban las paredes, representando la flor de 4 pétalos en espiral y figuras humanas con las manos extendidas hacia una luz celestial. Era el santuario de la fuente, el lugar de poder que Javier había mencionado. Mientras se acercaban, el rosario en las manos de Mateo comenzó a vibrar violentamente, y la piedra del eco emitió una luz azul más intensa. Las energías del lugar y del artefacto estaban en sintonía. Mateo, necesitas concentrarte, instruyó Ricardo, su voz ronca. La leyenda dice que el guardián debe infundir la piedra con su energía vital para activar la onda de la verdad. Es una gran exigencia. No quería asustar a su hijo, pero la verdad debía ser dicha. Mateo miró el rosario, luego a Elena, y finalmente a Javier, que estaba apoyado en una roca, observando todo con una mirada de sacrificio y amor. El niño se acercó a la fuente. Extendió las manos, con el rosario entre ellas, y la piedra del eco flotó desde la mano de Elena hasta la suya, suspendida sobre el agua. Fue entonces que los purgadores invadieron la cueva. Liderados por su fanático líder, avanzaron, sus armas apuntando. Ahí están. La abominación y los traidores, gritó el líder, su rostro contorsionado por el odio. Ricardo, incluso herido, se posicionó para defender la entrada. Vayan. Los retrasaré todo lo que pueda.
Sabía que esta sería su última resistencia. Elena lo miró, un dolor agudo en su pecho por otro sacrificio. No, una voz débil pero firme resonó en la cueva. Era Javier. Con un esfuerzo monumental, se puso de pie, sus ojos fijos en el líder de los purgadores. La verdad saldrá a la luz. La fe es más fuerte que su oscuridad. Mientras los purgadores y Ricardo se preparaban para el enfrentamiento, Mateo cerró los ojos. Levantó el rosario y la piedra del eco sobre la fuente. Una corriente de energía comenzó a fluir desde la fuente hacia la piedra, de esta al rosario, y de vuelta a Mateo. El niño empezó a murmurar en un dialecto ancestral, su voz resonando en la cueva. Los grabados en las paredes parecieron iluminarse, y el agua de la fuente comenzó a burbujear con más intensidad. El líder de los purgadores, viendo lo que Mateo hacía, rugió: «No lo permitan. Destruyan la piedra». Mientras los purgadores avanzaban, dispuestos a todo, y Ricardo luchaba con sus últimas fuerzas, Elena se colocó al lado de Mateo. Tocó la mano de su hijo, y una sensación de paz y poder la envolvió. Su fe, purificada por años de dolor y búsqueda, ahora se unía a la energía de la fuente y a la estirpe ancestral de Mateo. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe surgió en su mente, no como una visión, sino como una presencia real, una fuerza protectora. «Mateo, mi amor», susurró Elena, la voz llena de amor y confianza, «sigue adelante. Nuestra Señora está con nosotros». El rosario en las manos de Mateo, bañado por la luz de la piedra y la energía de la fuente, brilló con una intensidad deslumbrante. La luz verde azulada envolvió al niño, la piedra y a Elena. La onda de la verdad estaba a punto de ser liberada. Los purgadores fueron tomados por sorpresa por la intensidad de la luz. Retrocedieron, algunos cayendo, otros cubriendo sus ojos. El líder, sin embargo, persistió, levantando su arma para disparar a Mateo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el brillo de la piedra del eco se convirtió en una explosión de luz. No era una explosión destructiva, sino una irradiación de energía pura, que pulsó por toda la cueva y más allá. La onda de la verdad estaba activada, enviando la historia de Isadora, el sacrificio de Javier, la corrupción de los purgadores y la pureza de la fe a cada rincón del mundo. El milagro de la voz y el legado de la fe. La luz cegadora de la onda de la verdad irrumpió desde la piedra del eco, activada por la fe de Elena Ramírez y la esencia guardiana de Mateo. La energía pura barrió la cueva, cegando al líder de los purgadores y a sus seguidores. La verdad, silenciada por tanto tiempo, estaba a punto de manifestarse de una forma que nadie podía detener. La onda de la verdad no solo brilló, proyectó imágenes vívidas y sonidos reales en la cueva, directamente desde la piedra. Las voces de Javier y de Isadora resonaron, revelando la historia completa: el amor prohibido de Isadora y Ricardo Valdés, el nacimiento de Mateo, la profecía sobre el guardián, y el sacrificio de Javier al asumir la paternidad para protegerlo de los purgadores, que cazaban la estirpe guardiana. La pureza de su fe y el amor incondicional por Mateo y Elena brillaban en cada palabra. El plan de los purgadores, sus atrocidades y su ideología distorsionada fueron expuestos para todos en la cueva, y para el mundo a través de alguna forma de comunicación que el pulso de la piedra había activado. El líder de los purgadores, de rodillas, no podía soportar la verdad. Gritó, no de rabia, sino de un dolor profundo y una agonía de arrepentimiento. Las visiones de la piedra parecían penetrar en su propia alma, mostrándole el fallo de su pureza y la destrucción que había causado. Sus seguidores, algunos en shock, otros en pánico, intentaron huir, pero fueron impedidos. Mientras la onda de la verdad pulsaba, la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe se volvió palpable en la cueva. No era una visión, sino una sensación de paz y amor abrumadores, un consuelo que calmaba los corazones de Elena, Javier, Mateo y hasta de Ricardo. La luz suave de la Virgen envolvía a Javier, y las marcas de tortura en su cuerpo parecían disminuir, el dolor atenuándose. La piedra del eco, tras el gran pulso, comenzó a emitir una luz más suave, casi una canción de cuna. Y entonces, ocurrió el milagro final. Mateo, aún envuelto en la luz del rosario y de la piedra, no solo habló, sino que cantó. Su voz, antes atrapada por el trauma, ahora era clara y melodiosa, entonando una antigua melodía indígena que Isadora solía cantar. Era la voz de la curación, del perdón y de la redención. El sonido resonó en la cueva, llenando cada rincón, tocando cada alma. Las lágrimas rodaban por el rostro de Elena y de Javier,
que finalmente lloraba de alivio y gratitud. La melodía de Mateo, impulsada por la energía de la piedra y la fe de Elena, fue el golpe final para los purgadores. El líder, subyugado por la verdad y la melodía purificadora, colapsó, sin resistir más. Fue capturado, junto con sus seguidores, por la policía y las autoridades que habían sido alertadas por la onda de la verdad y ahora invadían la cueva. La justicia estaba en camino. Ricardo, exhausto y herido, sonrió a Elena y Mateo. «Él, es un milagro», susurró, refiriéndose a Mateo y su voz curada. Javier, débil, pero con un brillo milagroso en los ojos, abrazó a Mateo y a Elena. «Tú, hablaste, mi hijo. Te amo». Ese abrazo triple era la manifestación de la curación, no solo física, sino del alma. En los días siguientes, la historia de la Piedra del Eco, de los guardianes del tiempo y de la corrupción de los purgadores se difundió por el mundo. El testimonio de Elena, Ricardo y, principalmente, la nueva voz de Mateo, conmovieron a todos. La Piedra del Eco fue entregada a las autoridades para ser estudiada y protegida, pero Elena se aseguró de que un fragmento de ella, en forma de amuleto, quedara con Mateo, como un recordatorio de su herencia y del milagro que era. La familia, ahora más compleja, pero más fuerte y unida por la verdad y el amor, comenzó un nuevo capítulo. Javier se recuperó completamente, y su pasión por las leyendas ancestrales se convirtió en un trabajo de protección cultural, en lugar de una cacería peligrosa. Ricardo, liberado del peso de su secreto, encontró paz al lado de Elena, quien, con el tiempo, abrió su corazón a ese nuevo amor que había crecido en medio del dolor. Su fe en Nuestra Señora de Guadalupe, que los había guiado en cada paso, no solo se reafirmó, sino que se profundizó. Mateo, con su voz recuperada, floreció. Se convirtió en un joven alegre y curioso, compartiendo su historia y la melodía ancestral que había canalizado. El rosario, el regalo del anciano en la basílica, era su amuleto constante, un vínculo con la fe, con su madre guardiana, Isadora, y con el milagro de su propia vida. Comprendió que la voz no era solo para hablar, sino para cantar las verdades, sanar las heridas e inspirar la esperanza. Llegamos al final de otra jornada emocionante. La historia de El silencio de la esperanza y el llamado de la basílica nos mostró que la fe y el amor pueden realizar los mayores milagros. Si te emocionaste con esta historia y quieres seguir acompañando narrativas inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora, queremos saber de ti, ¿qué significó esta historia para ti? Déjanos tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. Queremos sentir la fuerza de nuestra comunidad y saber hasta dónde está llegando el mensaje de fe y esperanza. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.